Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Aura Ramírez, soy la vicepresidenta del capítulo AIKI de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y soy estudiante de Ingeniería Química. Bueno, mi nombre es Lady Jimena Serna Zambrano, soy estudiante de octavo semestre de Ingeniería Administrativa y soy la actual presidenta del capítulo ANEIAP de la Universidad Nacional, sede de Medellín. Y el día de hoy seremos las moderadoras del conversatorio. Bueno, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en especial a nuestros panelistas por sacar el tiempo y la disposición para compartir con nosotros este espacio. Bueno, como contexto, este conversatorio nació desde Decanatura de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y tiene como objetivo crear espacios donde se traten temas de diversidad, donde se visualicen propuestas, experiencias y problemáticas alrededor de este tema, y donde se pongan a disposición de la comunidad universitaria, en especial, medios para darles acompañamiento o solución. Para nosotros es muy importante escuchar sus opiniones y para ello vamos a hacerlo de una manera muy ordenada. En cada ronda de preguntas esperamos que las respuestas sean cortas y lo más concretas posible. Es recomendable que no pasen los 3 minutos. Las preguntas de los asistentes las haremos al final en un pequeño espacio que tendremos destinado para ello. Además, les pedimos el favor que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para permitir una mejor atención a nuestros invitados. Bueno, pasaré entonces a presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Empezaré con Melissa Torres García. Melissa tiene 31 años, es ingeniera administradora de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Ella trabaja en el sector del entretenimiento y actualmente es la directora comercial del grupo empresarial Grupo 5 SAS, conformado por diferentes restaurantes y discotecas del área metropolitana. Melissa, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muy orgullosa de ser parte de este espacio. Perfecto. Bueno, continuaré con Johan Zuluaga Polido. Johan tiene 23 años, es ingeniero industrial y estudiante activo de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Actualmente es el presidente nacional de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administrativa y de Producción, ANEIAP. Hizo parte del Latin American and Hispanic Rainbow Community de Melbourne, Australia, y fue student ambassador del colegio Discover English, apoyando y participando en varias versiones del Rainbow Connection. Muchas gracias por acompañarnos, Johan. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, perfecto. Seguimos con Juan Pablo Celis García. Juan Pablo fue estudiante de la Facultad de Minas. Sin embargo, por una oferta en el exterior, no terminó sus estudios en la facultad. Y ahí sos otario. Ok. Él es licenciado de Estudios Internacionales y Políticas Públicas del City College of New York y magíster en Asuntos Internacionales de la misma institución. En el 2016 se desempeñó como copresidente de la 66ª Conferencia de Naciones Unidas para la Sociedad Civil sobre Educación para la Ciudadanía Global en Corea del Sur, y además fue asociado de Comunicaciones y representante juvenil en la Asociación para las Naciones Unidas en Nueva York. Aquí lideró y estudio de derechos humanos para las personas LGBTI en los Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Juan Pablo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, por último, y aunque no está actualmente presente en el momento con nosotros, quiero presentarles a Sergio Chacón. Él con nosotros. Continuamos entonces ya a lo que vinimos, ¿no? Entrando ya en materia de lo que nos reúne hoy aquí, me gustaría empezar con una pregunta muy sencilla para los 3 invitados para ponernos un poquito en contexto de la situación. Normalmente intuimos que diversidad se asocia con variedad de diferentes características y que hay muchos tipos de diversidad, ya sea sexual, de género, de raza, etc. Pero para ustedes, ¿qué es y cómo se vive la diversidad? Y me gustaría empezar con Juan Pablo. Si está por aquí Juan Pablo. Sí, aquí estoy. Bueno, otra vez, muchas gracias a todos por asistir. La verdad que desde mi perspectiva les comparto que no es la primera vez que he podido asistir a eventos donde hay sabotaje, pero la verdad yo creo que es una oportunidad para ver lo importante y el ruido tan grande que está haciendo este grupo de personas en la facultad y en la universidad, porque en realidad el hecho de que esté pasando estas cosas es que
están haciendo un ruido tan fuerte que es imposible ignorar. Entonces yo admiro demasiado a todos ustedes, muchachos, por hacer esto, por esta iniciativa. Y bueno, para mí la diversidad para mí significa fortaleza. Yo creo que la diversidad nos hace más fuertes como sociedad cuando la vivimos libremente. Y al mismo tiempo, cuando visibilizamos esas diferencias, cuando tenemos la disposición de aprender y de entender esa variedad, eso nos ofrece mejores alternativas para solucionar problemas. Entonces, para mí, yo creo que esa sería la definición y la forma de vivir la diversidad. Excelente, muchas gracias. Continuemos con Melissa. Hola, muy buenas tardes. Al igual que Juan Pablo, admiro este espacio, mi admiración a todo el equipo que lo está haciendo, a la decana por permitirnos hacer parte de este movimiento. Diversidad para mí, complementando lo que decía Juan Pablo, es también libertad. Es ser conscientes de que estamos en un desarrollo de nuestra personalidad y que poder elegir libremente entre las diferentes opciones que tenemos en la vida nos forma como profesionales y como personas. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, finalicemos con Johan entonces. Hola. Bueno, diversidad para mí, en parte lo que tú dijiste, un conjunto de diferencias, pero realmente es como esa posibilidad de apreciar las diferentes formas de vivir, sentir, amar, ser, y la vives todos los días de diferentes maneras. En algunas eres más consciente que en otras. Por ejemplo, cuando tienes amigos de diferentes regiones, ahí estás viviendo un tipo de diversidad, pero realmente cuando vives una diversidad de forma consciente es cuando aprendes a respetar esas diferencias y las ves como una oportunidad, primero para entender tu entorno y para saber cómo es aprender de esa diversidad o esas diferencias te pueden ayudar a adaptarte también a los posibles cambios que haya en el futuro. En parte, ser empático es ponerse también en el lugar del otro de vez en cuando, y ahí es cuando realmente aprendes a vivir esa diversidad de forma consciente y un poco más aterrizada y clara. Muchas gracias. Bueno, siguiendo, como bien sabemos, el compromiso ético de la universidad cuenta con 7 valores institucionales, que son equidad, responsabilidad, diálogo, honestidad, solidaridad, pertenencia y respeto. Haciendo énfasis en estos 2 valores de equidad y respeto, y teniendo en cuenta que se vinculan con el propósito de una facultad diversa e incluyente que está considerado dentro del plan de acción de la decanatura, ¿cómo piensan que se vive o que vivieron en su momento la diversidad en la universidad? Empecemos con Johan. En mi caso fue bastante interesante. Yo creo que, como lo decía ahorita, desde el simple hecho de que la universidad es un espacio que reúne personas de todas las regiones, ahí empiezas a sentir esa diversidad, empiezas a ver ese gran conjunto de diferencias que compartes con tus compañeros y que al fin y al cabo están reunidos todos alrededor de algo en común, que en este caso es querer ser un profesional, querer estudiar y formarse de alguna otra manera. Pero a nivel ya de mi sexualidad o a nivel de mi pues como parte de la comunidad, siento que un gran espacio fue haber ingresado a un grupo estudiantil que era abierto frente a estos temas y que de alguna otra manera encontrás un apoyo en personas que tenían o que habían pasado por algo similar. Entonces ver como esos reflejos de que hay personas que de alguna otra manera tienen tu misma orientación sexual, están en un grupo estudiantil y están logrando destacarse por X o Y cosas, eso de alguna otra manera refleja como poder vivir la diversidad de una manera más tranquila. En mi caso el colegio fue una etapa un poco traumática, de bullying, de alguna otra manera donde la gente te apuntaba y aquí era poder ver que se valora esa diversidad, que de alguna otra manera es un apoyo para ti y un desarrollo que también puedes tener como profesional. Muchas gracias. Podemos seguir con Juan Pablo. Bueno, en mi caso fue algo un poco más particular porque en ese tiempo yo llegué a los 16 años a la universidad y en ese momento no me sentía con la comodidad de poder buscar o de indagar donde habían grupos o comunidades donde yo me podría identificar. Entonces en ese momento para mí fue realmente desconocido. Yo no tenía las herramientas o no sabía que existían las herramientas para vivir libremente esa diversidad en la universidad. Yo creo que fue un proceso lento, pero al mismo tiempo al pasar pues los años me di cuenta de que habían personas como yo y que habían personas
que estaban ahí para escucharme, para apoyarme, pero definitivamente fue un proceso lento para mí, pero al mismo tiempo creería yo que, digamos que la gente cuando llega un poco más joven a la universidad está pasando por muchas otras cosas más a pesar después de su propia identidad, entonces yo creo que todos pues obviamente lo vimos de diferentes maneras, pero eventualmente espero que las personas encuentren esas alternativas, esas herramientas dentro de la universidad para poderse sentir libres y sentirse como ellos son. Okay. Y por último, Melissa. Bueno, en mi caso también ingresé a la universidad a la edad de 16, a esa edad no tenía conocimiento de mi orientación sexual. Ingresé como todos me imagino ansiosa de mi formación profesional, sin embargo no le presté atención a mi parte personal, sintiéndome en un sistema que impone un estereotipo, que también por nuestra historia sé que socialmente somos aceptados si nos comportamos de alguna manera. Entonces esa desinformación a esa edad a mí no me permitió descubrir esas emociones personales. Fue cuando ya finalizando la carrera empecé a sentir una atracción ya muy fuerte y un deseo de querer conocer mi sexualidad, mi orientación. Y en este momento que se están abriendo estos espacios en la universidad realmente me hace sentir muy orgullosa de hacer parte porque yo soy egresada en el año 2011, entonces hace 9 años esto no era un tema debatible, no a través de una plataforma digital y no a través de una defensa desde la facultad con la decana como es en este momento. Y es indispensable que nuestra institución, brinde estos espacios para que se genere ese libre desarrollo de la personalidad. Entonces realmente me agrada mucho que esto ya esté pasando. Perfecto, muchas gracias. Yo quiero enfatizar mucho lo que decían sobre que para muchos la universidad es ese primer como espacio de diversidad que conocen. De pronto el colegio no fue tanto, pero la universidad ya es ese espacio donde uno se relaciona con gente de muchas partes, entonces es importante también que se viva sanamente, vivirlo lo más sanamente posible. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que decía. Bueno, conocemos que existen espacios o lugares donde la diversidad se vive de formas diferentes. ¿Cómo se vive la diversidad en nuestra universidad comparada con otros espacios como por ejemplo fuera del país, en otra universidad o en el ámbito laboral? Empecemos por Juan Pablo. Bueno, como les decía y como estaban contando las moderadoras, yo estuve en la universidad alrededor de 5 semestres y luego me transferí a otra universidad, cambié mis estudios, mi línea de estudios y lo que aprendí yo y yo quisiera, de verdad, porque para mí se convirtió en una responsabilidad continuar conversaciones con universidades en Colombia para poder promover y resaltar la diversidad que es una fortaleza y que es un beneficio para una facultad y para un grupo estudiantil. Entonces, yo consideraría que es un proceso que hay que tomar varios cambios. Yo creo que ahí mismo lo pudimos ver en el evento, al principio del evento, cuando teníamos personas que querían sabotear algo como esto. Y yo pensaría que tienen que haber más alternativas y tiene que haber unas estrategias más fuertes para regular y para ofrecer espacios donde las personas pueden expresarse libremente. No solamente a través de reuniones, no solamente a través de conversatorios, sino también dentro de la mesa de discusión. Porque yo creería que las personas que toman las decisiones dentro de la universidad, obviamente las personas de la comunidad LGTBI son mínimas. Entonces yo creería que es necesario, comparado con en otros ámbitos, en otras partes donde he podido ver, en otras universidades, que en la Universidad Nacional, en la sede de Medellín y en la Facultad de Minas, debería existir un espacio donde las personas de la comunidad tengan una voz y un voto, tengan un lugar en la toma de decisiones. Yo por eso resaltaba que la decana Verónica Botero esté en un cargo de liderazgo tan importante y que al mismo tiempo sea una persona abierta y se exprese de su apoyo por la comunidad, porque yo creo que eso es asegurar que la inclusión y que el respeto a la diversidad está pasando en la facultad. Entonces ese sería como mi aporte en esa parte.
Muchas gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices sobre la decana. Sigamos con Melissa. Bueno, en mi caso, cuando estudié en la universidad no veía tan posible como esos espacios, más en nuestra facultad de Minas. Veía bloques como arquitectura, donde el arte o tal vez esa línea creativa, no sé, expresa una libertad diferente. Pero puntualmente la facultad de Minas, que es esta iniciativa, se resalta mucho lo que está pasando desde hace 2, 3 años para acá, especialmente, pues este es el primer momento donde lo veo tan público. En la parte laboral también sentí al iniciar mi carrera profesional, ya mi ejercicio profesional, que hay ese susto y ese miedo social de ser discriminado por aceptar una orientación X o Y. Cuando hice un cambio en mi trabajo, empecé a trabajar ya en un área de entretenimiento, de turismo, ya viví un concepto totalmente diferente, ya un sector muy abierto al tema, donde muchas personas nos identificamos por nuestra orientación, entonces sí es cuestionable que según el grupo social o según donde empecemos a laborar se sienta más esa discriminación que en otras partes. Y por eso lo importante de lograr estas redes, estos grupos, de que sea tan tranquilo generar esta información, estos espacios. Sí, muy de acuerdo. Muchas gracias. Finalicemos con Johan entonces. Bueno, les cuento un caso en Australia puntualmente. Cuando estuve en Australia, realmente se siente y se vive de una manera muy distinta esto de ser parte de la comunidad LGTBQ, y de alguna otra manera puedes ver o identificar de que es aceptado, no es un tabú, realmente existen muchos espacios, muchas ayudas, incluso en el grupo, yo fui a estudiar inglés, en el colegio donde estaba existía un grupo específico para la comunidad, que de alguna otra manera se reunía con una frecuencia mensual, donde podíamos tocar temas para informarnos, capacitarnos, integrarnos, entonces era bastante interesante. Adicionalmente, algo que quiero destacar mucho es como esta gran diferencia cuando empezamos a asumir roles de liderazgo, a generar como una presencia en altos cargos, y tuve la oportunidad de conocer al CEO de una empresa que se llama Lenium Automatization, que lo que hace es automatizar kioscos para aeropuertos, y ha aparecido en cuantos periódicos quieras, en cuantos televisión o cualquier medio, y lo primero que destacan es su capacidad para liderar, no su sexualidad. El hombre lleva casado 13 años con un hombre, y de alguna otra manera eso es un tema que no es evidente o no es lo que más resalta su capacidad para trabajar, para de alguna otra manera desarrollar acciones y lograr que su empresa esté posicionada. Hoy en día aparece porque han desarrollado una nueva tecnología que te permite no tener pantallas táctiles en los aeropuertos, algo fundamental ahora, pero aquí cuando una persona que hace parte de nuestro colectivo asume un rol de liderazgo, la primera noticia es orientación sexual. De alguna otra manera vemos que se vuelve como un tabú y resulta importante tenerlo que destacar, tener que ser lo primero que hablemos cuando una persona realmente está asumiendo un rol bastante alto o relevante. Entonces siento que esa es una de las grandes diferencias. En Australia esto es algo que, listo, haces parte de la comunidad, te valoran esos espacios, te dan voz, te dan espacios para que de alguna otra manera te desarrolles, pero te valoran también como persona. Y tu orientación hace parte de tu forma de ser, pero no lo tiene que ser todo. Entonces es algo que también me pareció bastante interesante y es una de esas grandes diferencias que lo identifico, porque no te encasillan en eres gay, eres lesbiana, eres bisexual, sino eres una persona y vales por muchas cosas más que simplemente tu orientación. Entonces creo que es algo que vale la pena destacar. Claro, es algo en lo que tenemos que trabajar mucho en este entorno. Bueno, y conectando con la anterior pregunta, quiero preguntarles a todos, empecemos por Juan Pablo, ¿por qué es importante reconocer esta diversidad tanto en el ámbito personal como en el social y laboral? Muchas personas pensarán que no es importante, pero lo es, y yo quiero que ustedes nos cuenten por qué. Yo creo que en esa parte juega mucho cuando hablamos de cargos de liderazgo, vuelvo a lo que estaba mencionando, y para mí es importante que se reconozca esa diversidad, porque cuando pues reconocemos que existe esa diversidad, también estamos ofreciendo el espacio.
estamos también ofreciendo ese espacio para que las personas se expresen libremente y den sus opiniones sin sentirse oprimidos, sin sentirse, sin sentirse con la libertad de expresar las soluciones, las alternativas que tienen no sé, para ese negocio, para esa empresa, para esa organización. Entonces, creo que es importante reconocer y que la persona se sienta en la libertad de expresar quién es, sin sentir el miedo de ser discriminado o de que no va a ser escuchado. Entonces, un ejemplo muy puntual. Trabajar en el mundo de la diplomacia y tener que conocer personas, pues, entes gubernamentales y funcionarios de gobiernos que obviamente están en contra de muchas de las formas de expresión y que están discriminando la identidad o la orientación de una persona. En ese mundo es muy difícil trabajar ese tema porque muchos de estos gobiernos se cierran completamente al diálogo y al mismo tiempo dentro de sus países criminalizan esos actos. Entonces, trabajar en ese mundo donde todos tienen sus diferentes leyes y pensamientos, te reta demasiado a nunca dejar de lado lo que uno es, pero que al mismo tiempo llevar a cabo su trabajo como diplomático. Entonces, yo creo que eso sería importantísimo y para mí me ha funcionado, es que trabajar en ese mundo, reconocer lo que uno es, sin cambiar sus valores para poder hacer bien su trabajo. Yo creo que eso es necesario. Entonces, en esa parte yo creería que es importante resaltar. Bueno, muchas gracias. Continuamos con Johan. Bueno, yo creo que hay muchas ventajas de aceptar la diversidad y, digamos, poderle abrir las puertas a ella. La primera es, de alguna otra manera, esto te va a brindar capacidades de entender a las demás. Si tú trabajas con personas, es fundamental sentarte o ponerte en los zapatos de la otra persona, porque eso te va a dar formas de ver la vida distinta, formas de actuar diferente. De alguna otra manera, todas esas capacidades que podemos desarrollar al abrir las puertas de la diversidad pueden ser utilizadas para potenciar el equipo. Igual, yo creo que una de las cosas fundamentales en el trabajo es centrarse en la persona, pero si tú no le das la posibilidad a la persona de sentirse plena, de sentirse tranquila en un espacio de trabajo, pues esa persona no va a poder rendir o trabajar de la misma manera que realmente si pudiera tener esos espacios para hablar tranquilamente de su sexualidad, de su identidad o entre muchos otros temas. Entonces yo creo que abrirle las puertas a la diversidad es fundamental en los espacios de trabajo, escuchar a las personas y brindarles los espacios también para que ellos puedan expresarse tranquilamente. Esto en el espacio laboral es fundamental y te va a traer, como les decía ahorita, muchos beneficios porque vamos a tener una persona que realmente está feliz en el espacio de trabajo, pero que adicionalmente, desde el punto de vista de quien acepte la diversidad, le va a permitir adaptarse fácilmente a los posibles cambios porque ya entiende que no todo es bajo su visión, su forma de ver y que también las otras personas tienen algo para expresar. Y esto puede ser parte de ese cambio y nos puede brindar esa herramienta o esa capacidad de afrontarlo y de pronto entender de que la tolerancia es un primer paso y fortalecer como tal estas personas dentro del espacio de trabajo será como una gran ventaja para la organización. Entonces, creería que ese es como mi aporte. Muchas gracias. Bueno, finalizamos con Melissa. Bueno, coincido, es bien importante porque hace parte de construirnos como personas, de construir nuestra identidad. Hemos crecido en una sociedad que impone un estereotipo, pero se debe resaltar es las capacidades del ser, del liderazgo, de entendernos como humanos, no como encasillarnos en algo tan superficial como una orientación, un deseo, un gusto, un color. Eso no nos define como profesionales. Es saber respetar las decisiones del otro, es eliminar ese miedo al fracaso, al que dirán. O sea, socialmente tenemos unos tabúes y un estilo de comportamiento que nosotros como profesionales debemos o tenemos el conocimiento de corregir, de direccionar una sociedad, un grupo desde mi hogar. En mi caso es todavía complejo desde la casa informar a la familia de que está bien, de que te guste una persona del mismo sexo, pero que como profesional eres competente, estás logrando resultados y estás generando rentabilidad y estás logrando éxito en tu vida. Entonces es enfocarnos en la persona, en lograr éxito sin
etiquetarnos con un gusto en particular. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, como muchos de nosotros sabemos, hay cierto tipo como de frases o expresiones que usamos en la cotidianidad y que llevan incrustado un mensaje como de discriminación. Ya no hablamos solamente como de discriminación hacia la comunidad LGBTI, sino también a la comunidad indígena o afrodescendientes, pues etcétera. Y un ejemplo que se me viene a la mente puede ser como la frase de trabajo como negro para vivir como blanco. Son tipos de frases que hacen parte de un conjunto de expresiones que utilizamos cotidianamente y que son discriminatorias, pero que realmente no somos conscientes de ello. Y pues se utilizan de forma casi mecánica. ¿Qué otro ejemplo conocen de forma de discriminación que la gente inconscientemente usa y que podemos tener más presente para tratar de eliminarlo de nuestro vocabulario? Empecemos con Melissa, ¿puede ser? En parte de por ser mujeres de pronto cuestionan alguna labor. Me pasaba con amigas que estudiaron mecánica. Por el simple hecho de ser mujeres, hacer parte de una carrera que aparentemente es masculina, o mujer debe vestirse de alguna manera en particular. No se me viene a la mente como una expresión tan coloquial, pero hay una sociedad tan sesgada a un estereotipo, a una forma de vestimenta o de actitud o de comportamiento femenino, masculino, que es nuestra oportunidad de educar, de ser competentes, o sea, que nuestras acciones hablen por lo que somos, que el resultado sea el que las personas puedan identificar, no como esa imagen superficial. Sigamos con Johan. Bueno, en mi caso diría que hay dos palabras que aunque son muy comunes, incluso muchos hombres gays también lo manejan como expresión de amistad, puede ser la palabra marica. De alguna otra manera esta palabra denota a la larga fue como una manera de estigmatizar a un hombre homosexual y hoy en día puede ser incluso tomada como parte de amistad, como decimos alguien ahí marica, bla bla, pero a la larga yo creo que esto es algo que va trascendiendo y va adecuándose según los cambios de la sociedad. Puede que en el futuro la palabra marica deje de significar hombre homosexual y solamente signifique amigo, pero hoy en día también tiene una connotación que para una persona, usted es marica, cuando le preguntan cosas así, genera como un impacto incómodo, genera como un cierto nivel de discriminación o cierto estatus que evidentemente uno no quiere tener. Entonces yo creo que es una de esas palabras que, aunque en la juventud suele ser como muy social, a la larga puede tener un trasfondo no tan cómodo para las personas que de pronto pueden llegarse a incomodar con la misma. Y otra es la palabra macho. Cuando te dicen tienes que ser macho, te están de alguna otra manera encasillando en unos perfiles que como hombre deberías cumplir, pero que no necesariamente todos los hombres quieren sentir o ser, no todos los hombres quieren alcanzar esos requisitos de ser macho, porque eso hace parte también como de esa identidad. Tú no tienes que ser macho en todos sentidos, tú también puedes tener, si quieres, ciertas acciones que estén fuera de esa casilla. Entonces yo creo que también son palabras o expresiones o formas de encajar a alguien en algo que no necesariamente se siente. Entonces yo creo que son palabras que también hay que identificar, que son muy coloquiales, que son muy usuales, pero que a la larga pueden tener un trasfondo incómodo que hay que pensar realmente. Seguimos con Juan Pablo. Sí, muchas veces esas formas de discriminación inconsciente parten mucho del desconocimiento de nosotros mismos y de la diversidad, cuando nos expresamos de cierta forma que no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a la otra persona. Yo le doy un ejemplo muy claro, por ejemplo, en la universidad, cuando estamos haciendo trabajos en equipo. Entonces, yo puedo decir, sí, yo respeto, tolero que la otra persona se identifica de tal manera, pero es que me incomoda la forma en cómo se expresa o me incomoda las acciones que hace. Entonces, cuando hacemos equipos de trabajo dentro de nuestra clase, siempre como que escogemos a los mismos. Muchas veces
ese tipo de desconocimiento y ese tipo de acciones lo que hace es discriminar, y discriminar a las personas no solamente por su orientación o identidad, sino también por cómo son, cómo se ven, o porque la persona se viste de tal manera. Entonces, eso yo creo que es un ejemplo muy claro que se ve en la universidad todos los días. Ok, sí, es totalmente cierto. Bueno, quisiera hacerte, Juan Pablo, una pregunta más que todo respecto a tu experiencia con la ONU. ¿Qué es lo que más rescatas de haber trabajado con la ONU y qué ha aprendido sobre los derechos sexuales en el contexto global? Pues bueno, estaba esperando esa pregunta porque tenía muchas ganas de compartir con ustedes un material que me parece a mí demasiado importante y que se consideraría que es una herramienta que podríamos usar también en la universidad. Yo les compartí un mapa, no sé si lo podrían compartir ahí en el... Daniel Andrade se lo envió a la decana, no sé si la decana pueda proyectar la imagen. Ok. Ya lo Mientras estaba abriendo, tanto, denme un momentico, es que ya soy una lenta. no, tranquila. Mientras tanto, les quería contar, bueno, en mi experiencia en este ámbito, el año pasado yo tuve la oportunidad, como asociado a comunicaciones, manejar una evaluación de derechos humanos de las personas LGTBI en Estados Unidos, y me encontré con cosas muy interesantes. Resulta que en las Naciones Unidas, la primera resolución que se generó hablando de la protección de los derechos de las personas LGTBI fue en el 2014. Fue la resolución que permitió y que facilitó la resolución 2732 del Consejo de Derechos Humanos, que habló de las diferencias de la violencia y la discriminación que presentan las personas por su orientación sexual e identidad de género. Entonces, si pensamos, un organismo como estos que se creó en 1945 y ahorita en el 2014, fue donde apenas por primera vez los gobiernos que eran parte del Consejo de Derechos Humanos en ese momento votaron para crear una resolución que por primera vez expresaba explícitamente que las personas por su orientación sexual e identidad de género estaban presentando discriminación y estaban presentando actos de violencia. Entonces, ese mapa que les está compartiendo la decana en este momento es un mapa que a mí me pone a pensar mucho, porque cuando hablamos de que en el mundo existe mucha aceptación ahora, que estamos en un mundo muy más globalizado y la gente es más libre de expresar quién es, yo miro este mapa que expresa la realidad. Esto es información de la campaña que se generó después de esa resolución del 2014. Esa campaña se llama Libres e Iguales. Entonces los invito para que tomen nota y vayan, miren esa campaña. Generó este mapa donde en más de 70 países existen leyes y prácticas que discriminan a las personas por su identidad y orientación, y exponen a millones de personas a riesgos de persecución, a riesgos de arresto, a riesgos de encarcelamiento, y algunas veces, que en al menos son 5 países de esos que están en el mapa, que son los oscuros, la pena de muerte existe para personas por su orientación e identidad de género. Entonces, si estamos viendo aún en un mundo globalizado, pero vemos que en este mapa aún hay espacios azules y espacios oscuros donde muestra que por ley se discriminan a las personas por su orientación e identidad. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Entonces yo creería que definitivamente necesitamos comprometernos mucho más como mensajeros de esta libertad de expresión y de esta identidad. Entonces yo creo que para mí es demasiado importante llevar esta información a ustedes, porque para que nosotros seamos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer, y de que en la experiencia que yo he podido tener en este ámbito, cada vez que conozco más de estas cosas, me siento más como responsable de que yo tengo que ponerme, mejor dicho, en ponerme, pues, como dicen, los pantalones, o ponerme en la tarea de verdad trabajar para que estas cosas cambien. Entonces, yo les mostraba esto para resaltar un poco esa parte. Yo creo que ya podríamos quitar el mapa, pero muchos de ustedes que se están conectando en otros países, yo les quería también mencionar esta campaña de Libres e Iguales. Hay muchas herramientas dentro de la campaña que ofrecen mecanismos para la comunicación. Si ustedes, por ejemplo, se sienten que en el lugar donde están se encuentran
en peligro o que sus derechos están siendo violados. Hay un correo electrónico donde ustedes pueden escribir y contar su caso, se los voy a compartir en el chat, donde ustedes pueden hablar de lo que les está pasando y si se sienten en riesgo de vida por causa de su orientación o identidad. Entonces se los voy a compartir también, en que me parece muy importante, que es algo que he aprendido en este tiempo con la experiencia de trabajar con estas campañas. Entonces creería importante que tomen nota de eso y que pues obviamente yo estaría a su disposición para cualquier otra inquietud un poco más específica. Importantísimo, muchas gracias. Igual ese link creo que lo podemos apuntar a un formulario que tenemos para tomar asistencia, que también tiene un par de links de interés, entonces por ahí lo estaremos poniendo. Bueno, yo quiero que Melissa, que no ha hablado mucho, nos cuente un poquito sobre su experiencia, ya sea personal o sobre su experiencia en el ámbito laboral, sobre su viaje, digamos, en encontrar como su identidad, que nos cuente un poquito sobre eso. Claro que sí. Yo tengo 31 años y a los 25 años tuve la valentía de enfrentar mi orientación. Pues era un gusto o un sentimiento de 22, de antes de graduarme. Desde los 20 años, ese cuestionamiento, sentir una atracción, pero mentalmente diciéndome que no estaba bien y que no era lo que debía hacer. Soy hija única, entonces hay como esa visión de los papás de ser la hija que se va a casar y va a tener un esposo y va a llegar al altar. Entonces es un tema social y personal, familiar muy complejo de asimilar en mi caso. A los 25 años conocí una mujer y me hizo sentir ese sentimiento bonito de amar, algo que yo anhelaba sentir hacía mucho. Yo empecé el ejercicio de mi carrera a los 22 y sentía que lo que hacía me gustaba, sin embargo esa parte personal no me llenaba y en parte en ese momento yo sentí que no tenía espacios para debatirlo, para dialogar, hasta que conocí a alguien que ya es muy amiga y permitirme a mí compartir con ella, conocer su vida, ver que era muy bonito estar en pareja con una mujer y ver esa relación tan bonita me alentó a vivir mi propia experiencia. De mi caso, resalto lo importante de estos espacios, o sea, que una persona se puede identificar contigo, con tu orientación, con tus decisiones, resaltando que primero está tu ser, tus pensamientos, tus dones, tus actitudes, no tanto lo que la sociedad nos impone pues desde pequeños. A los 25 yo cambié de trabajo, entonces en ese momento viví varios cambios en mi vida, pero esa parte personal fue la que más me marcó. Sin embargo, hasta los 28 años de edad yo me acepté a mí misma porque yo vivía una relación fuera de mi entorno. Yo viajaba donde vivía mi pareja y no estar en mi familia era muy cómodo para mí, pues no tener que decirle a nadie qué estaba pasando en mi vida. Hasta los 28 que viví un proceso personal, me acepté a mí misma y soy muy tranquila con el tema. Yo trabajo ya en un área que es muy aceptado, que realmente lo disfruto muchísimo, pero creo que el proceso es muy personal. O sea, hay personas que, como en mi caso, nos permitimos vivirlo después de un tiempo, pero es algo que nace de cada uno. Hasta que yo me acepto, soy tranquila y ya puedo trabajar en un cambio o en acciones que le generen tranquilidad a otras personas. Ahora tengo la fortuna de conocer otras personas que han vivido un proceso muy similar y ser ese apoyo, escuchar o permitir esas experiencias es algo muy bonito. Entonces abrir esta puerta es algo bien especial y seguir trabajando por eso desde el área que cada uno tiene es bien fuerte y más, pues a Juan Pablo mi reconocimiento, mi admiración, es un trabajo impresionante y yo creo que todos somos ese eje, esa lucecita que va a guiar a otra persona, entonces es algo muy bonito. Qué bonito. Muchas gracias. Bueno, tenemos una preguntita para Johan. Más que todo desde la experiencia que he tenido desde el rol de liderazgo en la asociación, en ANEIAP, ¿cree que eso ha podido generar algún cambio?
Bueno, les voy a contar justamente algo muy interesante que pasó a principio de este mes. Como soy presidente nacional de la asociación, manejo una junta directiva nacional que nos encargamos como organizar lo que pasa en la asociación en las diferentes ciudades. Justamente le dije al equipo, muchachos, me gustaría que sacáramos una imagen para celebrar el mes del Pride. Y lo primero que me dijeron es, no, eso no es necesario. La mitad de ella es del parte de la comunidad, ellos no necesitan una imagen. Ahí sentí que hubo una represión a querer expresar esa voz de que somos importantes, de que la comunidad de Naneyapa generó un impacto muy interesante. Yo diría que en promedio, en cada junta directiva que cambia cada año, hay al menos una o dos personas que hacen parte de la comunidad, pero sentir como que en este momento me hayan dicho, no, eso no es necesario, me dio a entender de que es un tema que de pronto incluso en ANEYAP, donde hay mucha representación del colectivo, no es un tema que realmente se pueda tocar con total tranquilidad. Entonces identifico que hay todavía un camino por trabajar, no solamente dentro de la asociación, sino también en la carrera o en las carreras en las que hacemos parte, como ingeniería industrial e ingeniería administrativa, porque aún existe mucho tabú alrededor de eso y aún no se puede hablar tranquilamente de estos temas dentro de esta parte formativa. Pero hay que empezar a hacer el cambio, hay que empezar a identificar cómo poder llegar de alguna u otra manera a generar visibilización para que estos espacios de diversidad o generar otros espacios de diversidad realmente puedan empezar a hacer esos pequeños cambios que de pronto necesitamos. Siempre nos vamos a encontrar, o al menos por muchos años nos vamos a llegar a encontrar limitantes para poder expresarnos, para poder hablar tranquilamente de lo que realmente somos, sentimos o vivimos, pero hay que empezar, y la ventaja es que desde estos roles de liderazgo tú tienes la posibilidad de empezar a llevar esa voz, de alguna otra manera empezarla a transmitir, y yo siento que igual eso es un granito, poder decir, yo soy presidente nacional y soy abiertamente gay, y creo que eso también le va a dar mucha tranquilidad a las personas que quieren de pronto llegar a asumir un rol dentro de la asociación más alto, poder decir, es posible. En mi momento me funcionó porque veía que muchos directores nacionales de la asociación eran abiertamente gays, y eso de alguna otra manera me daba la tranquilidad y la felicidad de poder decir, al menos dentro de ANEYAP voy a poder ser valorado por lo que hago y no voy a tener todo ese estigma, pero todavía falta mucho camino y es algo que tenemos que trabajar de alguna u otra manera. Claro, estamos apenas en los pasitos iniciales, pero cuando se inicia algo es porque se va a seguir, entonces esa es la idea, al menos tener la semillita ya ahí plantada. Bueno, ya trasladándonos un poquito a un tema más local, más de nuestro entorno como comunidad universitaria, y aprovechando que ustedes han tenido alguna experiencia en la universidad, ya sea egresados o estudiantes actuales, ¿cómo creen que se puede visibilizar esa diversidad en la facultad sin tener que esperar justamente a junio de cada año? ¿Qué tal si empezamos con Johan, que es estudiante actual? Súper. Bueno, en cuanto a posibilidades de visibilizar, hay dos, positivas o negativas. El caso de no tener espacios o negarnos los espacios para poder hablar de esto, nos va a permitir es darle fuerza a querer ser escuchados. Entonces yo creo que ese camino es difícil, puede llegar a pasar, evidentemente por ahora vemos que no, realmente es algo que se apoya, es algo que se hace de manera positiva, y empezar al menos con este conversatorio es un gran paso. Esto nos permite dar la voz de una manera, de forma de sentirnos libres y seguros. Pero pueden haber muchas otras estrategias. Yo creo que un gran primer paso podrá ser generar un grupo en el que nos podamos reunir realmente a tocar temas que nos atañen a los que pertenecemos a esta comunidad, y probablemente otros grupos para otras personas que también tengan diferencias, que los puedan reunir para trabajar alrededor de eso, gente que su voz nunca ha sido escuchada tal vez, y pueden generarse grupos alrededor de esto. Yo creo que es un primer paso. En el caso de nuestra comunidad, podríamos generar un primer club de pronto en el que podamos formarnos alrededor de temas de interés para nosotros, donde podamos conocer la historia de toda esta lucha que se ha dado para poder ratificar nuestros derechos y nuestras oportunidades en el mundo, y también de alguna otra manera podernos integrar. Yo creo que ese gran apoyo o ese espacio donde podamos conectarnos con gente que de pronto ha pasado por situaciones similares nos va a permitir de alguna otra manera empezar a que muchas personas se sientan tranquilas y bienvenidas en la universidad, y de alguna otra manera empezar a trabajar en otras estrategias a futuro que puedan hacer por parte de ese grupo, un posible blog, un posible espacio en nuestra radio universitaria,
posibles espacios en boletines que actualmente se envían, pueden ser algunas de las estrategias, pero yo creo que un grupo podría ser un gran primer paso. Excelente. Justamente los egresados hablaban sobre ese tema de crear un grupo en alguna red social, que es como lo más fácil, para precisamente empezar como a reunir todas las ideas, que no queden como esas ideas sueltas por ahí. Que ganas hay, pero necesitan como ese empujoncito de liderazgo. Continuemos con Melissa. Bueno, de acuerdo, yo creo que estas herramientas virtuales, pues una red social, un grupo donde nos permitamos identificarnos con los pares, ya sea de alguna manera profesional, por aptitudes, por talentos, donde la información construya el ser, más que esa orientación y esa diversidad que estamos claros que es lo que respetamos y valoramos, se resalte las capacidades de cada uno de nosotros como personas, de abrir espacios a talentos, a emprendimientos, a casos de éxito profesionales o que nos permita generar una cultura de respeto, de integración, este tipo de apoyo, de este tipo de iniciativa que ya empezamos con la facultad y que cada uno de los que estamos acá presentes creo que está asumiendo esa responsabilidad. Creo que cada uno con un círculo social ya tiene esa red, entonces es que cada uno sumemos desde nuestros talentos a ser parte de ese apoyo para alguna persona que lo esté requiriendo en este momento. Muchas gracias, excelente. Finalicemos entonces con Juan Pablo desde su corta experiencia en la universidad, pero igual experiencia es experiencia. Sí, yo estaba reflexionando mi tiempo en la universidad, en la Facultad de Minas y escribí, tengo como unos puntos específicos, creería que son muy importantes, que se deben trabajar en la facultad, y yo creo que estos son pasos que ya se están dando y que se deberían reforzar. Primero, yo creo que hay que escuchar a las personas que son de la comunidad y las otras que no son de la comunidad. Hay que informarse de los problemas que existen y que se ven evidentemente en la universidad y hay que tratarlos y hay que anotarlos y hay que hacer unos puntos de acción para poder combatir esos temas. Habilitar espacios en la mesa de discusión, lo que estaba mencionando. Yo creo que la decana es un ejemplo importante en esa parte y es habilitar esa mesa de discusión para que no solamente se escuchen a las personas de la comunidad, sino que también se sienten en esa mesa a tomar decisiones que van a ser en pro de la comunidad. También yo creo que es importante denunciar, todas las personas que me están viendo en este momento, en esta conversación, los más de 70 personas, yo creo que ustedes tienen una responsabilidad muy grande de denunciar toda forma de violencia, de una denuncia formal, denunciar toda forma de amenazas, de expresiones verbales, aunque no sean directamente dirigidas a uno o a una persona que uno conozca, puede ser un desconocido, pero cualquier forma de discriminación tiene que ser denunciada formalmente en la universidad. Yo también creo que es importante compartir contenido que promueva la diversidad, que los grupos de las personas que son de la comunidad, que están en la universidad, que indaguen, que busquen contenido que se pueda compartir y que promueva la diversidad. Existen organizaciones en Medellín que trabajan en pro de la comunidad LGTBI. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar estos grupos, estas organizaciones, estas fundaciones, para que vengan a la universidad, para que nos ayuden a poder trabajar en estos temas y poder impulsar la protección de las personas LGTBI? Entonces, eso es otra cosa muy importante. También yo creo que en términos mucho más locales, es importante resaltar, por ejemplo, utilizar una campaña donde se puedan resaltar a los egresados de la universidad que son de la comunidad LGTBI, que han hecho aportes importantes a la sociedad. Algo muy básico, pero es una campaña que podría crear mucha conciencia de que las personas de la comunidad están generando una visibilidad de la institución. Al mismo tiempo, yo creería que es apoyar grupos estudiantiles, organismos estudiantiles, no tienen que ser formalmente organizados, pero que apoyen la comunidad y trabajar en conjunto. A veces falta eso. Yo siento que en las universidades, y también lo vi en Minas, era que cada grupito como en lo suyo, y como que, bueno, nosotros somos esto y este es nuestro objetivo, pero no nos mezclamos con este grupo, sea grupo de LGTBI o no LGTBI.
Y yo creo que cuando nos apoyamos entre otros, hacemos cosas demasiado importantes. Mira, este es un ejemplo muy claro, ANEAP. ANEAP que está haciendo esta alianza con Aiki, que me parece a mí maravilloso, y mire lo que puede causar. Mira la visibilidad que le está dando a la comunidad este tipo de conversatorios, tanto así que las personas que querían sabotear este evento, le vieron que era un evento importante y que tenían que hacerlo. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que esas alianzas entre esos grupos generan de verdad unos cambios interesantes. Entonces en la parte local yo creo que eso debería ser súper importante que en la facultad se considere. Es correcto, y la verdad sí es un claro ejemplo de que los grupos estudiantiles tienen un gran potencial para realizar ese tipo de actividades. También tengo entendido que hiciste parte un tiempo de IESEC. ¿Cómo crees que tu experiencia en este grupo estudiantil te ayudó como para generar este rol de liderazgo por estas actividades? Sí, IESEC definitivamente fue una organización también donde aprendí muchas cosas de liderazgo y al mismo tiempo creería yo que fue una herramienta para poder sentir como el empoderamiento de no ocultar lo que yo era y de sentirme orgulloso de la persona que yo era. Entonces sí hizo parte de un proceso importante en la universidad y en la Facultad de Minas fue donde conocí a IESEC. Entonces sí considero que tanto IESEC como muchas otras organizaciones sirven como un puente importante para resaltar el trabajo y para empoderar a las personas de la comunidad. Sí, correcto. Realmente este es un cambio que no solamente aportan las personas que pertenezcan a la comunidad, sino que la idea es integrarnos con todos los tipos de grupos estudiantiles o de otras comunidades, porque de esa manera nos hacemos más grandes y podemos hacer un cambio de pronto mucho más visible. Entonces, pues bueno, ya finalizando un poco, quisiéramos que en estos últimos minutos cada uno de ustedes nos dé un pequeño mensaje a todas las personas que están aquí presentes en este momento, como cualquier cosa que crean que nos faltó hablar o simplemente un mensaje de ánimo, algo que podamos tocar más adelante, para que pues los escuchamos. Si quieren empezamos por Johan. No, yo creo que realmente abarcamos muchos temas interesantes. Igual yo creo que uno de los temas que podríamos tocar en algún momento es la salud, tanto mental y sexual, que de alguna otra manera creo que requiere un apoyo o un enfoque importante, porque hay muchos tabú alrededor de estos temas, o también hay muchas falencias en los sistemas actuales para apoyar o fortalecer un poco como a la comunidad en ese sentido. Les doy un caso, por ejemplo, en Australia hay muchos centros donde aceptan de manera gratuita a las personas de la comunidad para hacerse todos los exámenes médicos, todos los diferentes tratamientos que puedan existir, por ejemplo, a las enfermedades de transmisión sexual. Y creo que eso es un tema que de alguna otra manera genera tabú aquí en Colombia y que es importante tocar. Y como mensaje, de alguna otra manera también diría que es importante seguir generando estos espacios, que realmente estoy súper feliz de poder haber vivido esta experiencia, de poder haber, ahí Spencer, yo prendo la cámara por cierto, de poder haber vivido como la oportunidad de hablar con ustedes, de poder contarles un poquito de mi historia y mi percepción respecto a estos temas, y que no lo dejemos de hacer, que por favor sigamos generando estos espacios, sigámonos conectando, sigamos haciendo que nuestra voz se escuche. Ese sería mi mensaje. Si quieren seguimos con Melissa. Bueno, yo creo que lo primero es aceptarnos como somos. Para mí hay un trabajo personal que podemos aprovechar, que cada persona tiene sus miedos, sus dudas, sus temores, pero al sentirse identificado con otras personas o al saber que existen estos espacios, esta comunidad, estas herramientas, toda esta información que estamos compartiendo, se abre esa ventana, esa puerta o ese camino, empezamos un camino para generar confianza y tranquilidad de expresar, pues suena muy frase de cajón, pero realmente lo que todos queremos es esa felicidad, ese nivel máximo del ser, de ser tranquilos, de vivir como con mucho respeto, sin pasar por encima de nadie, pero de vivir mi esencia tal cual soy, sin
sin depender de la reacción de otra persona para expresarme de alguna manera. De ser conscientes, o sea, de publicar muy bien los espacios en los que la gente pueda confiar, que no haya ese temor a denunciar. Esa parte me parece muy importante, lo que dice Juan Pablo, lo que dice Joan, que las personas sientan esa tranquilidad de expresarse. Y uniéndolo a la parte de la seguridad sexual, que es fundamental, es también disfrutar nuestra sexualidad. Entonces pueden haber espacios donde conozcas tu cuerpo, o sea, porque disfrutas algo en particular y de una forma muy profesional, se visibilice también ese disfrutar nuestra sexualidad en su máxima expresión, que sea tan tranquilo hablarlo, que las personas generen la información de una fuente maravillosa que sería la facultad o nosotros o el grupo que se cree, y que no tenga ese tabú o lo consulte en fuentes dudosas, sino que realmente se brinde una información con conocimiento, con educación. Entonces creo que hay bastante por trabajar. Al igual me complace mucho hacer parte de este espacio y espero que sea el primero de muchos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, muchas gracias a ti. Y por último, Juan Pablo. Sí, yo creo que después de este conversatorio, yo espero que las personas que se unieron a esta conversación tomen la responsabilidad de llevar este mensaje a sus allegados, a las personas las que están rodeados. Yo creo que de alguna forma u otra debería servir esta conversación para que nos sintamos empoderados y nos sintamos como un equipo, como familia, y sintamos que no estamos solos en estas circunstancias y que hay muchas cosas más por qué trabajar, y pues que todos tenemos una responsabilidad y un cargo que tenemos dentro de la comunidad. Y al mismo tiempo yo creo que es importante recordar que hay un impacto visible y hay un impacto invisible. Muchas veces no nos damos cuenta que con nuestra forma de ser, nuestras acciones, nuestra vida profesional, nuestra vida personal, muchas veces cuando las personas nos observan podemos servir de un impacto invisible, porque no nos damos cuenta de en cuánto estamos influyendo en la decisión de una persona simplemente por nuestros actos. Entonces yo creo que cada vez que nos encontremos en la facultad o visitemos la universidad o estemos en clase o estemos haciendo algo que involucre la universidad, yo creo que es importante recordar eso, que nuestras acciones como personas orgullosas de la comunidad están inspirando a otros y están inspirando a las decisiones de los demás. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta del gran impacto que podemos tener en la gente. Muchos de nosotros, yo estoy seguro que todos los que están acá de alguna forma u otra, por sus comportamientos, su libertad de expresión y por sentirse orgullosos de lo que son, han influenciado decisiones de muchas personas, o tal vez han evitado que algún joven se suicide. Uno nunca se imaginará, porque ese tipo de cosas son muy invisibles. No nos vamos a dar cuenta que tal vez yo alcé mi voz y yo en una clase escuché a un profesor diciendo cosas homofóbicas, y tal vez en una clase me levanté y dije, esto no puede ser así, esto no es así, esto está mal, y tuve el coraje de hacerlo, y tal vez alguien me escuchó, una persona que estaba en un momento muy difícil de su vida, y eso le sirvió de inspiración. Eso nunca lo vamos a saber, pero al mismo tiempo, si somos conscientes y responsables del cargo que tenemos como personas libres e iguales, yo creo que de verdad que el cambio que vamos a ver en la universidad y en la facultad va a ser muy evidente. Excelente, totalmente de acuerdo, sí. Bueno, yo quisiera ya como cerrar acá la parte de las intervenciones de los invitados, y quiero darle paso a un video que tenemos de Cana, no sé si lo tiene por ahí ya listo. Sí, aquí lo tengo listo, ya lo pongo. Listo. Tenemos un pequeño saludo de la concejala Dora Saldarriaga. Entonces voy a esperar a que la decana lo ponga. Ella, para los que no saben, es miembro de un partido político llamado Estamos Listas. Le contaron pues este conversatorio y está muy contenta. Le parece que es un espacio excelente y vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. Vale, espérate, yo verifico que... yo verifico que sí tenga audio, pues para que funcione. ¿Lo están viendo? Sí.
Bueno, lo voy a poner y me dicen si tienen audio o no. Hola, soy Dora Saldarriaga, concejala por el movimiento político Estamos Listas. Celebro que la Facultad de Minas hoy esté celebrando el mes de la diversidad. Una universidad que se compromete con la diversidad, con las disidencias sexuales y con los derechos humanos de las personas. Es una universidad que garantiza todas las obligaciones jurídicas que ha adquirido el Estado. El Ministerio de Educación ha generado varios lineamientos, entre ellos unos lineamientos de políticas de inclusión. Entonces, es muy importante que en estos momentos las universidades se tomen en serio la diversidad. Y tomarse en serio la diversidad es garantizar que todos los espacios sean seguros para las personas diversas, que se elimine cualquier discriminación, pero que además, si existe una discriminación, se pueda tramitar al interior del claustro. Entonces, un abrazo muy especial y que sigan siendo las universidades diversas. Universidad viene de universo, entonces no incluir las personas disidentes sexuales, no incluir la diversidad, no incluir esas otras formas, es ir en contravía de la génesis de la universidad, que es el universo donde todos y todas debemos de caber. Un abrazo muy especial. Bueno, desde aquí le extendemos el agradecimiento a la concejala y conectando ese tema ya un poquito a nuestro entorno, quiero darle ahora la palabra a la directora de Bienestar de la Facultad de Minas, la profesora Iris Olaya Morales, que nos va a compartir unas palabras. Profesora, tiene el espacio. Hola, gracias por la invitación y también pues por compartir con nosotros sus testimonios los panelistas. Yo pues a petición de la decana preparé una pequeña presentación del protocolo de prevención y atención a violencias de género, pero en lugar de extenderme, mejor les voy a contar brevemente de qué se trata. Este protocolo es desarrollado por la universidad desde 2017 y tiene como objetivo prevenir y eliminar las violencias basadas en género y sexuales. Estas violencias incluyen esas conductas que refuerzan y perpetúan los estereotipos de género que tenemos en la sociedad acerca de lo que creemos que deben ser hombres y mujeres. Entonces, es de interés que lo conozcan y sepan que en la universidad se toman acciones con base en ese protocolo. Unas acciones de prevención son como las que estamos haciendo hoy, un conversatorio donde se hace divulgación, se hace sensibilización y visibilización de temas importantes. Y ya las medidas de atención que varias personas preguntaron están definidas en la ruta de atención del protocolo. Yo no sé si les puedo compartir mi pantalla. No tengo la menor idea, ensayada, Iris, y si no me mandan. No, me sale que el huésped impidió compartir pantalla. Yo creo que tiene que pasarle los derechos de host a la profesora de ¿Y eso cómo se hace? O poner cerca del botón compartir pantalla suele salir una flecha chiquita. Si le das ahí, creo que una opción que dice dejar que los asistentes compartan pantalla o algo así. Ah, ya, multiple participants can share simultaneously, ya. Esa debe funcionar, ensayemos ya. ¿Vale? Bien, este protocolo tiene 5 pasos. Ensayar si puedes constituyen la ruta de atención. A veces la atención requiere atención inmediata porque el caso de violencia de género sexual crea un riesgo para la persona, que bien sea que lo está observando o lo está sufriendo, sí. Yo creo que ya te di permiso de compartir. Ensaya. Sí, en la parte de abajo aparece la flechita verde, donde puedes compartir, Iris. Oh, listo. Muchas gracias. Bien, entonces rápidamente les cuento que el protocolo existe y que empieza por poner el caso en conocimiento de la autoridad competente. Si el caso constituye una emergencia, lo indicado es ponerlo en conocimiento del personal de vigilancia más cercano y ya esa persona no solo atiende la emergencia, sino que lo pone en conocimiento de bienestar universitario, quien se encargará de guiar a la víctima a lo largo del proceso de atención y también pues de darle todas las orientaciones del caso. Si el caso no constituye una emergencia, la indicación es que lo pongan en conocimiento de bienestar universitario de sede,
si no están en la sede de bienestar universitario de la facultad. Dentro de bienestar podrán recibir atención en salud física y emocional. El área de salud hace valoración, hace remisión de los casos que necesitan atención en el sistema de salud, alerta a las autoridades si esto es el caso y también pone en conocimiento a el área de acompañamiento integral. Y el área de acompañamiento integral les puede hacer una orientación que incluye asuntos de psicológicos y también herramientas de autoprotección en caso de que haya amenazas y intimidaciones y asesoría jurídica en caso de que sea del caso. Y siempre hay la opción de tener un procedimiento alternativo pedagógico, que es un espacio formativo que busca que la persona que está agrediendo a otra cambie su forma de pensar y se dé cuenta de que está actuando en contra, pues, de los derechos humanos. Y en este caso la idea es generar unas acciones que sean orientadas a restituirle los derechos a la víctima. En este procedimiento solo se participa si la víctima da su consentimiento, y la víctima puede en cualquier momento decidir no participar y renunciar. Y en cualquier caso se hacen procesos disciplinarios porque las denuncias deben llegar a la entidad con la autoridad para seguir un proceso disciplinario. Este protocolo nos aplica a todos los que somos miembros de la universidad, estudiantes, docentes, administrativos, contratistas, de forma que dependiendo de quién sea el presunto agresor, el presunto perpetrador de violencias, se dirigirá el caso a la correspondiente entidad. En caso de estudiantes es el Comité de Resolución de Conflictos. Y finalmente, toda esta ruta de atención tiene el seguimiento de bienestar universitario a través del área de acompañamiento integral, porque interesa saber que se surtieron los pasos de manera efectiva y de cuál es el estado actual del caso. Entonces, sin una denuncia no puede haber atención y por eso la invitación es a que si ustedes son víctimas de algún caso de violencia en razón de género o violencia sexual, lo denuncien, y que si ustedes son testigos o son llamados a aportar su testimonio dentro de un caso, por ejemplo, un proceso disciplinario, que por favor también participen y lo aporten, que es otro aspecto importante. En esta página de bienestar pueden conocer toda la ruta de atención de violencias basadas en género y violencias sexuales y ver en detalle cómo es que se aplica. Esos 5 pasos no necesariamente hay que aplicarlos consecutivamente y no necesariamente se aplican todos. Pero esta es la guía que seguimos, independientemente de la ruta interna, siempre tendrán asesoría dentro de la universidad para que lleven a cabo la conexión con las entidades externas que en ocasiones deben apoyar a la víctima en la restitución de sus derechos, como es el caso de la rama judicial y otras entidades. Entonces, creo que rápidamente pasamos esta información, está en la página de bienestar y los invito a que la consulten, a que la lean y también nos ayuden a difundirla, porque eso sí hemos establecido que este protocolo no es bien conocido por todos los miembros de la comunidad. Bueno, muchas gracias, profesora. De igual manera, ese link y un link más junto con el de Juan Pablo estarán en un Google Forms que les vamos a enviar al final o en unos minuticos para que pues lo miren si están interesados. Le voy a dar paso a Jimena, que va a presentar a uno de los panelistas que acaba de llegar. Entonces, Jimena. Bueno, contamos ahora con la presencia de Sergio Chacón. Él tenía otro evento anteriormente, pero ya nos está acompañando. Sergio es estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia, también es consejero estudiantil de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, dinamizador de la Plataforma de la Juventud de Medellín y consejero para los derechos humanos de Anglo Joven Antioquia. Sergio, hemos tratado diferentes temas desde que entendemos por diversidad, cómo se vive la diversidad en diferentes espacios. Y quisiéramos hacerte la pregunta de cómo ha sido tu experiencia de participar con jóvenes en la ciudad en diferentes temas de género y haber liderado procesos de visibilización de la comunidad LGTBI. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Bueno, pues primero que todo, muy buenas tardes para todas y para todos quienes nos acompañan en este espacio, agradecerles por la invitación. Me gusta mucho compartir con la Universidad Hermana, con la gran Universidad Nacional, y bueno, pues me parece excelente y genial que saquen este tipo de espacios, porque como ya ahorita lo decían, es importante que la universidad se piense en la diversidad, que se piense en la cultura hacia el respeto y la tolerancia. Y bueno, pues también como ya lo mencionaron, he pasado por varios procesos sociales, por varios procesos de liderazgo, de participación, para avanzar en temas de garantías de derechos. Entonces es algo muy particular porque antes de ingresar a la universidad y antes de llegar a la ciudad de Medellín, digamos que yo permanecía, como lo conocemos, en el closet. Mis procesos iban hacia la defensa de la educación, fui personero estudiantil en el colegio, mantenía muchísimo en varios procesos de liderazgo, pero siempre le tuve miedo a participar de estos espacios, porque claro, además pues en mi casa no lo sabían, todavía estaba en el colegio. Entonces al llegar a la universidad y encontrarme con ese espacio que muchos y muchas lo consideramos como un espacio seguro, en donde está un poco más libre de los estigmas y de los estereotipos que se viven de puertas para afuera, comencé a sentirme más cómodo con mi orientación sexual, y allí entonces fue como cuando empecé a interesarme un poco más por las iniciativas y por los procesos que caminan y defienden los derechos de la comunidad LGBTI. Entonces empecé a conocer dentro de esos liderazgos, porque claro, llego a la universidad, me involucro nuevamente a procesos sociales en Medellín, a la plataforma de la juventud, y empiezo entonces desde allí a observar a aquellos y aquellas que camellan y que le trabajan y que les gusta y que participan y que organizan todo lo que se hace en este mes desde las organizaciones y desde la Alianza Social LGBTI de Antioquia. Y o sea, yo me acuerdo que yo miraba como con muchas ganas, yo, parce, qué rico tener la libertad de poder participar en eso. Lástima que no la tengo porque en ese momento no había podido salir del closet. Para mí pues fue un momento muy liberador y muy personal en el momento en el que pude hacerlo, pero no fue sino hasta ese momento en que pude acercarme a ser parte de esos procesos en donde uno se reconoce sexualmente diverso frente a muchos y frente a muchas. Entonces yo creo que con Daniel Andrade, que fue quien me invitó a este espacio, decíamos como, ok, es que encontrar liderazgos de este tipo es muy complejo porque puede que la población LGBTI en este momento pues ocupe un gran porcentaje del total de la población, pero de cierta forma aún le tenemos miedo a reconocernos delante de, incluso a mí aún me daba muchísimo miedo andar con mi pareja y todavía me da miedo en algunos espacios. Entonces estos escenarios de participación de diversidad empiezan como a brindarme mucha seguridad. Llego yo al voluntariado diverso, que es el que se encarga de organizar todo lo referente al Festival Antioquia Vive Diversa, a la Marcha del Orgullo LGBTI. De hecho, por eso hasta ahora llego y pido disculpas también por llegar tarde, pero pues entenderán que por estos días estamos estalladísimos y llenísimos de cosas por todo lo que implica hacer este año el Festival Antioquia Vive Diversa virtual, de hacer el Pride Global virtual. Entonces, digamos que también nos ha configurado un montón de cosas, pero también ha sido muy bonito porque entre nosotros ser esa red de articulación. Entonces, un poco también le decía a Daniel, como, o sea, yo conozco mucha gente de la Facultad de Minas que es sexualmente diversa, e incluso me imagino que ya hablarían de los conceptos, todos somos diversos en muchas formas, pero siento que para fomentar estos espacios de liderazgo, primero las personas se tienen que sentir seguras, debe tener un acompañamiento. Entonces yo creo que la universidad también sirve mucho para eso, pero sería interesante que desde la institucionalidad se hiciera un esfuerzo por tener unas rutas, unos protocolos bien implementados, bien informados, como el que ahorita nos socializaba la profe, pero de todas formas considero que también es esencial que eso pueda ser muy público, que todos y todas quienes habitan la facultad puedan tenerlo muy claro, y de esa forma entonces comenzar hacia ese descubrimiento, porque por lo general quienes participamos de esos espacios de diversidad, de liderazgo, tenemos que enfrentarnos primero a eso, a aceptarnos nosotros, a que nos acepten en nuestra casa, que nos acepten en nuestra universidad, que nos acepten en un montón de lugares, y eso es un espacio muy complejo y muy triste decir tenemos que esperar a que nos acepten, pero lastimosamente muchos y muchas se sienten condicionados, las familias y el apoyo económico
viene desde ahí. Son muchos los casos en los que a personas por reconocerse sexualmente diversas lo sacan de la casa. Yo, un ejemplo de eso, pues no me sacaron de la casa, pero sí me amenazaron y me condicionaron a quitarme mi universidad, a dejarme responder y respaldar económicamente para seguir mis estudios. Entonces, bueno, mis liderazgos se han configurado un poco desde muy lo personal. En temas de diversidad, he iniciado desde trabajar en mí mismo para poder empezar a potencializar y a crear en otros espacios. Nosotros tenemos una frase y es que la paz inicia desde cada ser, y en ese sentido, pues nosotros necesitamos las garantías para iniciar desde nosotros mismos. Ya después de ello, el trabajo por la comunidad LGBTI es muy bonito. Precisamente hoy estoy acá y tengo la libertad de estar acá para seguir hablando y pidiendo y conversando con ustedes y dejando la reflexión también a la facultad para que otros como yo que tengan como las garantías o el contexto seguro para poder llegar a los espacios de liderazgo. Ha sido muy fuerte porque después de ello pues uno se tiene que enfrentar también a la discriminación pública. Recuerdo mucho el año pasado cuando ese sábado 29 de junio estábamos en el ajetreo de la vida, estábamos embolatadísimos con todo el tema de la marcha del orgullo y de repente empiezan a correr los rumores, oigan, nos bajaron la bandera. Entonces, claro, nos llega el video, nosotros estábamos todos los voluntarios en el Centro para la Diversidad Sexual y de Género, que queda en el centro de Medellín, y nos llega entonces el video, nos llega todo el show que se armó el año pasado, de este señor que fue bajo la bandera y la cortó. Eso fue un show horrible para quienes estábamos organizando la marcha. Fue un momento muy doloroso porque nos recuerda nuevamente que aún la sociedad no acepta del todo y que seguimos siendo víctimas de discriminación y de homofobia, aún en espacios públicos. Entonces, claro, ese momento fue un poco impactante. Ese momento lo recuerdo con mucha tristeza, pero de todas formas fue un espacio también que nos dio para hacer aún más bulla y para indignar aún más a la gente y para llenar al otro día las calles con más gente diciendo el amor no se corta, mucha gente del pueblito paisa, decir no, el amor no se corta, no sé qué. Entonces yo creo que esto parte también como de muchas bases que uno tenga como persona, que uno tenga como ser, y en eso es muy clave la universidad, porque la universidad a uno le brinda herramientas para seguir transformando, creando, renovando y reflexionando todos los elementos que configuran la personalidad de cada uno y de cada uno. Siento entonces que puedo en este espacio invitarlos y invitarlas a participar de muchas actividades, de muchas formas de activismo. No es necesario ser parte de la comunidad LGBTI para defender la comunidad LGBTI. Yo no soy víctima del conflicto armado, ni hice parte del conflicto armado, pero defiendo la paz y me muevo en procesos de paz porque me interesa la paz y me interesa que todos tengan condiciones dignas para vivir. Entonces es invitarlas a que también, si no son por la comunidad LGBTI, no se cierren por ello y permitan y compartan también un espacio en el que lo que yo he encontrado, lo puedo resumir, es como libertad. O sea, si en la universidad me puedo sentir libre de estereotipos y de juicios y de prejuicios y de discriminación y de violencias, en los liderazgos LGBTI yo creo que también se configuran como un espacio de conversión entre nosotros para seguir luchando, para seguir dándonos moral, para hacer red, para hacer articulación, para amplificar nuestra voz. Entonces es súper importante invitarlos a ello. En este momento entonces el voluntariado diverso está organizando todo el Festival Antioquia Vida Diversa. Yo los quiero invitar a que en Instagram nos busquen como Voluntariado Diverso, en Facebook como Alianza Social LGBTI de Antioquia. Mañana por la tarde, mañana a las 4 de la tarde sintonicen el canal de Medellín y el domingo a las 3 de la tarde vamos a tener muestras artísticas, vamos a contarles un poco en qué estamos haciendo nosotros. Esta situación no nos permitió marchar este año, pero sin embargo no nos vamos a quedar callados, queremos hacer mucha bulla, queremos que todas y todos se unan. Entonces, ya que estamos hablando de diversidad, los invito muy cariñosamente a que empiecen a ser parte de estos procesos, a conocer un poquito más, porque las cifras en Antioquia y Medellín son aún muy preocupantes, son aún muy angustiantes. Tuve la oportunidad para este año de ser parte de una investigación con todo el tema del salir del closet. El 73% aproximadamente de las personas que salen del closet se sienten violentadas. De este 73%, el 60% se siente violentado por su familia, el otro... de estos 35% se siente violentado en su entorno educativo. De todos estos, solo el 15% recibió acompañamiento psicosocial de alguna entidad. Entonces, digamos que hay unas cifras también muy alarmantes por parte de Colombia Diversa. Colombia ocupa el segundo lugar a nivel de Latinoamérica en asesinatos a personas LGBTI.
Entonces, claro, eso configura como unas alertas y unas alarmas que nuestro país necesita prestarle atención a la homofobia, necesita prestarle atención a las violencias, necesita prestarle atención a la discriminación por la orientación sexual y la identidad de género, y a partir de allí empezar a configurar entre todas y todos una cultura de aceptación, de tolerancia, de respeto, de diversidad, y que juntas y juntos también hagamos de nuestros espacios educativos seguros, que permitamos que nuestros compañeros y nuestras compañeras se sientan seguros y seguras en los espacios, incluso empezamos a implementar esta cultura. En la universidad nos hemos dado muchas pelas también con la institucionalidad, sobre cómo la institucionalidad también se une. Por ejemplo, la UDEA el año pasado logró cambiar su logo de redes sociales con la banderita, y eso ya fue un logro grandísimo, porque aunque no lo crean aún, dentro de funcionarios del Estado, desde allí se produce y se reproducen estos lenguajes de violencia y de discriminación. Entonces, es como un poco lo que les quería contar, lo que les quería decir, y también a los que lo quería motivar. Ok, bueno, muchas gracias, la verdad, un muy buen aporte y una experiencia muy, muy rica en todo ese tipo de temas que la verdad nos interesa muchísimo. Bueno, vamos a entrar a nuestro espacio de preguntas. Tenemos un espacio de 10 a 15 minutos para las preguntas que tengan los asistentes. Por favor, para llevar un orden, pueden pedir la palabra por el chat y en orden, pues, nuestros invitados las irán respondiendo. Yo quiero por aquí sacar unas preguntitas que en el chat precisamente la decana pues estuvo muy pendiente respondiéndolas, muchas gracias, pero sí quedan algunas como que no, que van más para los invitados, los panelistas. Entonces voy a empezar con la primera. Dice: ¿cuáles creen ustedes son los mayores retos que tenemos nosotros como egresados para estos grupos? No sé si alguno en especial quiere responderla, o si todos quieren responderla. Si quieren yo respondo. Yo creo que un gran apoyo podría venir por parte de ustedes hacia los estudiantes que apenas ingresan a la universidad, que están en este proceso de descubrirse a ellos mismos, de alguna otra manera conocerse. Yo creo que muchos entran perdidos o sin una guía clara, alguien que les pueda dar un contexto de todo lo que ha pasado con la comunidad, todo lo que de alguna otra manera se puede llegar a enfrentar y cómo afrontarlo. Yo creo que pueden ser una guía muy importante para ellos y podrían jugar un rol gigante en todo este proceso. También en esta transición de la vida universitaria a la vida laboral, y cuáles van a ser esos estigmas que probablemente nos vamos a encontrar y cómo de alguna otra manera afrontarlos. Entonces creo que juegan un rol muy importante en ese acompañamiento y generar todas esas guías para los que apenas están o estamos empezando como en todo este camino. Bueno, muchas gracias. Por el momento no hay como nadie que quiera pedir la palabra, entonces yo les voy dando como una... Yo no sé, perdón, es que estoy como el de 3 dispositivos, entonces me queda difícil alzar la manito, pero a mí me gustaría decir algo también ahí. Claro. Como yo les decía, yo creo que las personas a nivel general y en sentido amplio pueden aportar hacia las problemáticas de diversidad desde todas las esferas. Yo creo que no se necesita una característica especial para aportar a estas luchas, porque todos tenemos familia, todos nos desenvolvemos en un espacio educativo, en un espacio laboral, en un espacio, como quieran llamarlo, social. Entonces desde allí nosotros empezamos a transformar el cambio con el uso del lenguaje, con las formas también en las que hablamos sobre la comunidad, de eliminar palabras que van hacia la violencia, y concretamente desde los egresados, yo creo que pueden aportarle a la universidad en el sentido de hacerle acompañamiento a los que saben o a los estudiantes que están dentro de la facultad, a seguir respaldando esos procesos, pero también ocupando espacios de participación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo me imagino que la estructura de la facultad o de la universidad existen los espacios para los egresados, y yo creo que allí también se configura el sentido de las luchas sociales LGBTI, y es estar participando en todos los espacios posibles para poder llevar el discurso de la diversidad hasta allá. Entonces, yo quiero invitarles a los egresados a que en todos los espacios posibles que tengan de participación, directa o no directa, representativa o participativa, como quieran llamarlo, si ustedes escogen un representante, un delegado o en alguna situación lo tienen
pues tienen la oportunidad de asistir a algún espacio, ayuden a promover este tema de diversidad y sean también como pioneros y voceros de estas problemáticas. Como les digo, hay una frase que también usamos muchísimo y es: pequeñas personas haciendo pequeñas cosas en pequeños lugares cambian el mundo. Entonces siento que los egresados también, llevando el título de la Universidad Nacional, también llevan una carga importante sobre lo que ellos reflejan como personas y como seres humanos. Entonces ellos también tienen no solo el poder ayudar o el querer ayudar, sino la obligación y el deber de transmitir que efectivamente en la universidad deben configurarse bajo la cultura del respeto, la tolerancia, la diversidad, y que ese sea el lenguaje que ellos multipliquen en los espacios laborales y sociales en los que se encuentren. Perfecto, muchas gracias por tu aporte. Bueno, ya tenemos un poquito de preguntas por aquí. Esta pregunta va dirigida a la decana y es: ¿cómo se ha vivido este proceso para lograr más espacios para la diversidad en la facultad? ¿Qué se está planeando a futuro? A ver, les cuento. Pues esta es una iniciativa que nació desde que hice la propuesta a la decanatura de crear una facultad incluyente y diversa, y dentro de ese gran eje de inclusión y diversidad pues estaba por supuesto el tema de diversidad sexual. Entonces hemos hecho cositas, yo creo que realmente no hemos hecho suficiente, pues podríamos hacer muchísimo más, no es fácil. Ustedes saben que tenemos una facultad llena de homofóbicos, pero yo he hablado con los grupos estudiantiles que ya están consolidados en la facultad, de manera que ellos abran espacios, creen proyectos transversales que toquen el tema de diversidad. He invitado a distintos miembros de la comunidad a que creen grupos, pues yo no puedo crear un grupo yo sola e invitar a la gente a que venga. O sea, yo creo que es una iniciativa también de los mismos estudiantes que quieran participar en esos grupos, por ejemplo, o de los miembros de la comunidad. Entonces yo esperaría es que se creen, porque no podemos depender de que yo esté en la decanatura para que esta clase de cosas se puedan dar. Tiene que ser que se conformen realmente en la universidad, en la facultad, estos grupos que se mantengan en el tiempo, como el grupo como AIKE o como ANIAP. Ahí están, ustedes se gradúan, pero siguen otros. Entonces, de la misma manera, pues, en el chat alguien decía que hay un grupo de la universidad que ya tiene más de 15 años, que se llama GAEDS, supuestamente tiene capítulos en cada sede. Yo no conozco el GAEDS de la sede de Medellín, pero si existen me parecería maravilloso que los invitáramos, nos vinculáramos con los estudiantes que estén en ese grupo y empezáramos a construir propuestas de trabajo. En la facultad hemos creado espacios de apoyo a los proyectos de los grupos estudiantiles. Hace poco se abrió una convocatoria, simplemente se dan unos formatos donde les damos la posibilidad de proponer proyectos y la facultad les da un dinero para apoyarlos. Entonces yo creo que ahí hay espacios, lo importante es que los aprovechen. Listo, muchas gracias. Yo creo que esa pregunta va muy relacionada con esta siguiente, y es: ¿qué posibilidades existen de que en la universidad se puedan crear grupos de apoyo para la comunidad diversa como con reuniones ocasionales? Yo creo que eso depende mucho de los estudiantes, ya no sería como con lo que usted dice, no tiene usted que estar en la decanatura para que se cree pues un grupo, sino que eso nace desde los mismos estudiantes. De igual manera, pues yo creo que el eje de cualquier grupo estudiantil es tener en cuenta también la diversidad. Entonces, como miembro del grupo estudiantil, yo siento que todos apoyamos de cierta manera pues la diversidad en todas sus formas en la universidad. Entonces, tendría también que ser como una iniciativa de los mismos estudiantes de crear esos grupos. Obviamente tenemos el apoyo de la decanatura, entonces se nos haría mucho más fácil. De igual manera, yo sí quiero dar como mi opinión en este tema, y es que yo siento que sería muy bueno crear un grupo que reúna pues a toda la comunidad LGBTI, ¿cierto? Pero también hay que tener como muy presente en no tocar esa delgada línea de segregación, como de aislamiento, porque entonces no entraríamos a la parte de inclusión, ¿cierto? Pues la idea es que la diversidad se viva en la universidad, pero no simplemente como un grupito aparte, que se reúnen aparte y que simplemente hacen actividades entre ellos, sino que es también lo que debe reunir como a
a miembros y no miembros de la comunidad LGBTI. Entonces, esa era como mi opinión en el tema. Creo que, sí, por acá hay otra pregunta, y dice qué sugerencias nos pueden hacer a los profesores de la facultad para que ayudemos desde el aula de clase a reivindicar los derechos de nuestros estudiantes que se reconocen como sexualmente diversos. La puede responder la decana o los invitados también. No, se la tienen que contestar los estudiantes. Yo no, yo también soy profesora en los ratos libres. Entonces, nuestros queridos invitados, si alguno quiere dar su opinión al tema, es bienvenido. Eso me parece súper importante también. Perdón que entré como a robar la palabra, me avisan cuando me extienda. Pero siento que, y repito, la universidad tiene que ser un espacio seguro y los profes tienen que ayudarnos con eso, como iniciando desde el lenguaje. O sea, puede que, y acá nos podemos dar la discusión de si la X, de si la arroba, de si es muy largo decir todas y todos, pero siento que si ustedes reflexionan un poco lo que están sacrificando versus lo que están ganando, podemos ponderar un poquito. Si bien estamos sacrificando un poquito la estética del lenguaje o la estructura del lenguaje, también estamos poniendo a pensar a los estudiantes. Para mí, por ejemplo, fue muy impactante cuando en primer semestre llegué y mi profesora de teoría política decía: queridas estudiantes, vamos a hacer tal cosa, ¿sí? Y un día un compañero le dijo: no, profe, queridas y queridos, porque aquí también habemos muchachos. Y ella decía: no, pero es que cuando dicen queridos, se sienten incluidas también las chicas. Entonces, ¿por qué si yo digo queridas, los chicos no se sienten incluidos? Y para mí eso fue súper impactante, o sea, a mí me voló la mente ese día, yo me fui caminando para la casa pensando, yo parce, sí, o sea, la profe tiene mucha razón. Y de vez en cuando con cambiar una letrica, ya a mí me puso a volar la mente y a reconocer que a veces desde el mismo lenguaje empiezan las violencias. Entonces los profes pueden empezar desde allí y terminar también porque pues dicen, y yo estoy muy de acuerdo con eso, que el verdadero maestro no es quien transmite un conocimiento, sino quien permite las reflexiones y el crecimiento de nuevos aprendizajes juntos y juntas. Entonces, pese a que desde la Facultad de Minas o desde una ingeniería o desde, no sé, viendo un cálculo, viendo una materia que no tiene mucho de componente ciudadano, considero que en algunos momentos o en algunos espacios, 5 minutos de la clase, en los que puedan hablar de esos momentos, de esos temas, no obstaría o no obstaculizaría o no impediría de una manera muy gravosa el desarrollo o el alcanzar los objetivos de un curso. Siento que es muy bonito cuando uno llega a clase, pero la clase no solo se centra en ese tema, sino se destinan 5 o 10 minutos, porque el profesor o la profesora llegó indignadísimo por lo que está pasando, por las situaciones, por los asesinatos de los líderes sociales, y aunque no estemos en clase, en una clase de ciencia social humana, aunque entremos a ver álgebra o cálculo lineal, me hayan dicho al principio de clase, me hayan hecho una pregunta que me deje reflexionando y me deje pensando. Y yo creo que eso es como una de las habilidades o de los superpoderes que tienen los profes y las profes, dejar pensando a los estudiantes. Entonces yo los invito y las invito a que incluso en un correíto indiscriminadamente, en cualquier cosa, en cualquier medio de comunicación que ustedes tengan con sus estudiantes, destinen un 1 o un 2% de toda la información que les transmiten y de todo el tiempo que tienen con ellos a tratar una problemática social, porque sentimos que así se esté tratando una ciencia exacta, así su contrato diga que usted está ahí para enseñar cálculo lineal, usted también tiene la responsabilidad en sus manos, que tiene unos sujetos y unas sujetas que se están formando, que están aprendiendo, que están creciendo, al igual que usted como maestro. Entonces, en ese orden de ideas, pues usted tiene que esforzarse, o bueno, no tiene, pero debería esforzarse también para dejarlo pensando sobre otras cosas también, porque muchos de ustedes hablan sobre el sentido social y el compromiso social que tienen las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, hacia allí va mi reflexión. Gracias, Sergio. Pues a mí simplemente me gustaría anotar una cosita, y es, efectivamente estamos pensando que como parte de la armonización curricular que estamos haciendo en la facultad desde el Instituto de Educación e Ingeniería, una de las pilares sería que todos los profesores firmáramos un compromiso ético y los estudiantes cuando empezamos cada curso. Dentro de los microcurrículos empezar a hablar de competencias transversales, unos temas que deben permear todos los currículos sin importar de qué es la asignatura, y que al principio de cada materia entre estudiantes y profesor se haga un compromiso ético, y eso incluye el respeto por el otro. Y el respeto incluye, por supuesto, el tema de diversidad sexual. Johan quería contarnos algo. Sí, yo quería justamente dar
algunos como tips, no sé si esto catalogue como tips, pero yo creo que algo que pueden hacer los docentes es primero, antes de empezar, no asumir que todos son heterosexuales y que incluso desde los ejemplos que dan, den la diversidad. Por ejemplo, cuando dicen, entonces está el chico con la novia, entonces uno que es gay se queda como, bueno, yo no tengo novia y no me va a pasar esa situación. Entonces traten como de ser un poco más abiertos también en los ejemplos. Incluso un profesor en una clase puntual donde solamente éramos dos estudiantes, llegó y le preguntó a la chica sobre un color en específico, o sea, pensando que ella iba a saber la respuesta, pero más fácil sabía yo la respuesta de cuál era el color que le estaba mostrando que la chica. Entonces yo creo que asumir muchas cosas es las que causan como esa segregación o pensar que de pronto no voy a poder ser completamente abierto frente a ese docente porque él todo lo cataloga como que todos somos heterosexuales o que cada uno cumple un rol, que las mujeres saben más de colores que de hombres, y no necesariamente es así. Entonces tratar de hacer el discurso un poco más abierto en todo sentido, desde los ejemplos hasta en las acciones que hagamos dentro de las clases. Listo. No sé si alguien más, Juan Pablo o Melissa, quieren aportar algo más o pasamos Sí, a... me gustaría, Sí, como lo mencionaba Joan, en esos ejemplos de clase, también he notado que varios profesores hacen invitados para cierta materia. Entonces, estos invitados pueden ser personas que ya a través de esta iniciativa de la comunidad, donde se vean casos de éxito, o sea, donde también haya un referente de éxito que, donde insisto, no resalta su orientación, sino su éxito profesional, pero que se genere un portafolio pues como de profesionales donde te puedas sentir identificado con esta persona, con este invitado. Cuando yo estudié en la universidad hubo unas materias de seminario de proyectos. Me parece interesante que los proyectos sean sociales también. Nosotros solucionamos temas de ingeniería, de construcción, de algo técnico, operativo, pero y si se desarrollan grupos de trabajo para trabajar o para dar solución a una problemática social y que se genere un seguimiento de un semestre o de un tiempo prudente hasta que se logre la solución a cierta problemática. Si se conoce la violación de derechos a una persona, a un estudiante, ¿qué se está haciendo? O sea, cómo se sensibiliza esa campaña, cómo se cierra el círculo con ese caso puntual, pero eso me permite solucionar y sensibilizar otra situación. No solo darla a conocer, sino buscar la solución de alguna problemática específica. Listo, muchas gracias. Juan Pablo, si quieres agregar algo más o si no pasamos al siguiente asistente. Sí, yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. Yo comparto totalmente los aportes de mis compañeros panelistas. Listo, muchas gracias. Entonces seguimos, le damos la palabra a Juan Felipe Urrego. ¿Se fue Juan Felipe Urrego? ¿No? Sí, parece que ya no está. Ok, entonces seguimos con Jefferson Quiroz. ¿O también se fue Jefferson? No, aquí estoy. Ah, ya. No, yo solamente quería pues como agregar dentro de lo que estaban, como cuando la decana habló sobre como que ahora es parte de o sea, como que el trabajo es por parte de los estudiantes también. O sea, es muy cierto porque, por ejemplo, en mi experiencia cuando estuve en la universidad, pues yo nunca me sentí, digamos, de cierta manera discriminado, excluido, o como que eso tuviera algo que, no sé, como que me distinguiera, por ejemplo, o que me pidiera, digamos, hacer las cosas que yo hacía. Pues yo fui líder del grupo estudiantil, pero como que, aunque era abierto con mi sexualidad, o pues no escondía, digamos, mi sexualidad, como que tampoco fue algo como que me distinguía, por así decirlo, ni que como que diera a que me discriminaran de alguna manera, porque a veces, no sé, se cree que uno tiene que pasar pues como por algo malo, y pues digamos, en general, pues mi experiencia es que en la universidad como que nunca tuve como experiencias malas o como que me hicieran sentir como discriminado de cierta manera, pero también no es que ese sea un tema, digamos, como libre, ¿cierto? Como que todo el mundo sabe y no dice nada, digamos, respecto a la orientación sexual, pero no es algo que se abre como de manera cómoda o que todo el mundo comparta de la misma manera. Entonces yo creo que esos espacios justamente para poder hablarlo se hacen como necesarios y
y como que empezar como se hace en ese momento. Recuerdo mucho el año pasado que se intentó como hacer una charla con la alcaldía de Medellín en la facultad y solo fuimos como 4 personas. Y no creo que haya sido el horario ni el día, porque pues en general siempre se hacen charlas de cualquier cosa y las personas van, pero no sé en esa qué pasaría justamente, pero como que me hizo reflexionar justamente como de la importancia que tiene esos espacios y que se vuelvan como más normales o más seguidos para que los estudiantes, digamos, encuentren esas opciones para que puedan como sentirse como incluidos, porque pues algunos tenemos como la seguridad de expresar nuestra sexualidad, pero otros no. Entonces, justamente esos grupos, como decía Aura, puede de cierta manera como segregar otra vez, pero también le da herramientas, digamos, y por eso mi pregunta en el chat había sido como, ¿qué herramientas tenían los estudiantes? A lo que me respondió pues como la decana, como hacer como más visible ese tipo de herramientas que se pueden tener en la facultad para que todos, los que sean pues como abiertos o no en su sexualidad puedan como encontrarlas. Y aunque lo que es de la decana no necesariamente ya tiene que estar como para que se hablen de ese tema o se creen los grupos, yo creo que es como un impulso grande que la decana esté y que forme parte de la comunidad y que como que defiende esos ideales para poder, digamos, que se visualice, digamos, más, porque yo creo que cuando yo estuve en la universidad, que no me tocó casi, pues, solo la última parte con la decana, cuando yo fui, digamos, líder, no sé, ni siquiera me cruzó en la cabeza hacer alguna actividad relacionada como a exponer ese tipo de vivencias, porque como que, no sé, como que todo daba para que no fuera como del todo apoyada, digamos, ese tipo de iniciativas. Entonces, yo creo que es también como agradecer que esté la decana y que se puedan hacer ese tipo de actividades y que ojalá se sigan haciendo con los demás grupos estudiantiles. Muchas gracias. Sí, igual es un reto también para los grupos estudiantiles esa parte. Bueno, seguimos con la intervención de Felipe Velázquez. Hola chicos, bueno, me presento, yo soy Felipe Velázquez, egresado de Ingeniería Geológica y ahora estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Chile. Yo lo que he encontrado pues en la Universidad de Chile con respecto a la Universidad Nacional es que pues ambas son universidades que hacen parte del top 10 de universidades en Latinoamérica. Son universidades que pues técnicamente demandan mucho. Entonces, las materias que se ven son muy demandantes. Entonces, yo creo que la parte social, que también es muy importante, debería de tener, digamos, un peso importante dentro de la malla curricular. Entonces, por ejemplo, una propuesta también sería que una electiva, así decirlo, no tuviera 2 créditos, 3 créditos, pero también que tuviera algunas selectivas que tuvieran una mayor cantidad de créditos para que los estudiantes vieran, esto también es importante. Formarme humanamente es igual de importante formarme técnicamente. Y ya. Listo, muchas gracias por tu aporte. Seguimos entonces con Mateo Salazar. Hola, no sé si me escucha. Sí. Sí, bueno. Gracias pues por el espacio. Yo quería como de pronto responder como desde la perspectiva de un estudiante a la pregunta que hizo el profesor Camilo Suárez, de cómo los profesores pueden como ayudar a que los espacios sean como más incluyentes dentro de las aulas de clase. Yo soy muy de acuerdo, como dijeron anteriormente uno de los panelistas, es como en la inclusión en cuanto a los ejemplos. O sea, yo creo que la forma primaria para empezar como a normalizar la sexualidad, las orientaciones, las identidades, es desde el lenguaje, esas cositas pequeñas que pasan desapercibidas. Entonces, si entrar, por ejemplo, a un salón de clases, en mi experiencia, por ejemplo, quiero contar, cuando yo inicié la carrera en la materia de introducción, el profesor lo mismo, o sea, como que haciendo ejemplos, chistes así pues como de las parejas y tal, incluyó pues como a parejas del mismo sexo, diciendo como, ay, si usted pues es un hombre y tiene a su novia, a su novio,
el hecho de esas cositas como mínimas que van como de pronto de alguna forma normalizando eso, yo creo que hacen sentir a la persona, a nosotros que hacemos parte de la comunidad, al escucharlas, nos hace sentir como incluidos, nos hace sentir que, pues, que realmente se nos está validando, digamos, la existencia dentro del aula de clase. Entonces, cosas como tan pequeñas como a la hora de referirse a los chistes, a los ejemplos, de no ir a generalizar de que todas las personas somos heterosexuales y de incluir desde ahí como nuestra identidad de esa forma, yo creo que es como una buena manera de empezar desde una aula de clase, pues como en ese sentido de lo que pregunta el profesor, de qué podría ser el docente. Y ya, muchas gracias. Bueno, a ti, muchas gracias. No sé. Bueno, voy a leer un pequeño comentario que hacen por aquí y dice así: hay carreras que tradicionalmente son para hombres, entre comillas. Yo soy estudiante de ingeniería mecánica y sé que pregrados como ingeniería eléctrica o control en la universidad también sufren de ese tipo de estigmas. ¿Qué alternativas se pueden implementar desde la universidad o desde un ámbito más abierto para cambiar esos estereotipos? Pues mucha gente no estudia esas carreras y se sienten con miedo de ser discriminados en la universidad y luego en el ámbito laboral. No sé si alguno quiere responder, o la decana. Yo creo que los estereotipos los cambiamos entre todos. En todos los espacios que he tenido la oportunidad de participar, pues porque la vida me volvió activista a la fuerza, lo primero que le digo a todo el mundo es que es muy importante ser visible, porque la visibilidad nos vuelve parte del paisaje. Y en la medida en que seamos parte del paisaje, deja de ser raro que haya hombres gays o mujeres, porque ni siquiera tienen que ser lesbianas en ingeniería mecánica, porque es una carrera típicamente hombre. Yo me sigo sorprendiendo en las ceremonias de grados cuando se gradúan 20 y pico de ingenieros de sistemas y una sola mujer. Me parece muy triste que en la facultad tengamos indicadores, por ejemplo, mucho más bajos que el resto de la Universidad Nacional, por ejemplo, en el acceso de las mujeres. O sea, el porcentaje en la universidad es del orden del 37% en el ingreso, en la facultad es del 35%, y hay programas que son donde hay muchísimas menos. Entonces, lo importante es que sepan que en la facultad tenemos que, si no hay espacios creados hoy, tenemos que crearlos, pero que existen personas que los pueden apoyar desde bienestar o en este caso en la decanatura, por ejemplo, para que se puedan denunciar cualquier tipo de acoso que tengan y empiecen a tener espacios seguros donde empiecen a generar la tranquilidad que necesiten para poder salir del closet con sus familias y con sus amigos en la universidad. Y en la medida en que ustedes se sientan tranquilos y seguros, van a poder vivir su sexualidad de manera tranquila o su identidad de género o su orientación sexual sin ningún problema. Que la facultad se vuelva ese espacio seguro por lo menos donde puedan estar y disfrutarla. Y ahí creen la capacidad o la fortaleza que necesiten, por ejemplo, para salir del closet en sus casas. Entonces yo creo que lo importante es que ustedes sientan que la facultad es un espacio seguro y en esa medida se fortalezcan y ya empiecen a vivir de manera natural su orientación sexual o su identidad de género. Sí, exactamente. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Nadie más ha levantado la mano, entonces les voy contando muy brevemente. Como les pasé pues por el chat de esta sala de Zoom, hay un Google Forms que sería bueno que lo llenen. Es un método para tomar asistencia y para tenerlos en cuenta para futuras actividades pues similares. De igual manera, al final de ese Forms encuentran unos links de interés. Entre ellos está, por ejemplo, el link de la marcha del Orgullo Gay este domingo, que va a ser una marcha virtual, entonces ahí está la información, pues como en el formulario. Se los reenvío en un momentico por si ya se perdió entre los mensajes. Y bueno, para finalizar, yo le quiero dar espacio pues a la decana para que nos dé unas palabras finales antes de cerrar. Bueno, pues yo primero que todo le quiero dar gracias a todos los asistentes al conversatorio, pedir disculpas pues por los problemas que tuvimos al principio, a pesar de que no tienen nada que ver con ninguno de los que estamos aquí, pues eso es un reflejo todavía de la intolerancia, del irrespeto y de la homofobia que hay en la facultad. Yo creo que tenemos que crear más espacios como estos pues y empezar a empoderar
a la comunidad LGBTIQ+, que necesita espacios para hablar, para preguntar, para sentirse apoyado, para denunciar. Entonces, pues primero, gracias a todos los asistentes, gracias a todos los organizadores de los capítulos estudiantiles, de los grupos estudiantiles que nos apoyaron en esta actividad, los egresados que se vincularon. Yo estoy muy contenta de saber que en este conversatorio pues estaban egresados, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, personal administrativo, entonces profesores, pues de verdad que me alegra mucho que empecemos a abrir espacios donde podamos participar todos y conocernos y crear comunidad. Entonces, de la decanatura, como saben, ya tienen las puertas abiertas. Espero que de aquí nazca, que esto sea la semilla de algún germen para un grupo diverso en la facultad. Entonces, no, yo estoy súper conmovida, de verdad, estoy súper conmovida con este espacio, me pareció muy lindo. Yo creo que, como decía Juan Pablo tal vez, o Johan, perdón, de a poquitos vamos haciendo cosas, o Checho, ya no me acuerdo cuál de los tres fue, pero yo creo que pasito a pasito se va construyendo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, ya tocando de pronto ese tema que comentaba la decana ahorita, había una pregunta un poco más arriba que me gustaría que podríamos resaltar. Es de Mateo, y él dice: ¿qué posibilidades existen de que en la universidad se puedan crear grupos de apoyo para la comunidad diversa, como con reuniones ocasionales? Me gustaría resaltar que Bienestar Universitario brinda apoyo para formar estos grupos, y no solamente para formar un grupo, sino para formular iniciativas, para abrir despachos de conversación o también para orientación psicológica. Entonces me parece que nos podemos apoyar mucho de Bienestar también por esa parte y de la decanatura. Y bueno, ya como para concluir la actividad, pues queríamos hacer un pequeño llamado a la reflexión, y no solamente la reflexión, sino a la acción, porque vemos que hay muchas personas que están interesadas de hacer parte de esta iniciativa, de este movimiento, y hacemos hincapié en la importancia de la diversidad en nuestra facultad, y no solamente en la facultad, sino en nuestro entorno, ya que es muy importante para la formación integral y no solamente académica de los estudiantes. Y bueno, por eso le agradecemos nuevamente a los invitados por su tiempo, por su excelente disposición, a todo el grupo de egresados y de estudiantes que estuvo pendiente de la actividad, a la decana Verónica por todo su apoyo, a las diferentes dependencias de la facultad que nos ayudaron siempre en la organización de esta actividad, y a todos ustedes por haber asistido. Esperamos que haya sido de su agrado, que se queden con una mentalidad mucho más abierta hacia todas las personas que formamos esta bella comunidad, y que sigamos trabajando por un entorno mucho más sano. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima.